nuestro programa y retomamos las interesantísimas charlas con una compañera que va a presentar ahora el compañero Marcelo Duhalde. Nuestra columnista de la terraza, dijimos. Así la llamábamos, sí. Así la llamábamos. Es nuestra psicóloga de cabecera. También. Psicoanalista ella. Se llamada Ana Zavala. ¿Cómo estás, Ana? Hola, Marcelo. Hola, ¿cómo están? Bien, ¿cómo estás, Ana? Hacía tiempo que no charlábamos al aire, ¿no? En la terraza. Mucho. Hacía mucho. Igual no pasó nada en este tiempo. Bueno, no, está todo tranquilo. No tenemos llamado porque no pasa nada en este país, está todo muy sereno. En el Principado de Mónaco no pasa nada. El Principado de Adorni es ¿no? Porque vos fíjate qué cantidad de amigos tiene Adorni, que ayer una enorme cantidad de diputados no quisieron lastimarlo en su moral. Sí. Vos sabés que yo creo que en realidad no pasa porque lo defiendan o lo quieran o sean amigos. Creo que tienen todos la cola tan sucia, Claro. que están cuidándose que no les pase exactamente lo mismo. Sí, no vaya a ser que... No creo las buenas acciones de esta gente. No vaya a ser que sea una epidemia, ¿no? No, yo creo que comparto lo que vos decís, pero además creo que lo comentamos el otro día, estuvimos charlando un ratito, que yo creo que una de las tareas que se ha propuesto este gobierno es correr los límites de la moralidad y los límites de la ética y de la honestidad, para que esto que hace Adorni parezca normal. Ellos quieren, cuanto más chorros haya, cuanto más delincuentes de este tipo haya, ellos están más contentos porque pasan más desapercibidos y además empiezan a pensar, para que lo piensen los jóvenes también, que esto es normal, que esto está bien, de meter la mano en la lata, porque si a vos te ponen ahí, ¿y por qué no vas a disponer de algunas cosas que tenés a tu alcance, no? Mira, me parece patético, la verdad que siempre considero que el tema del estafar y del dinero tiene que ver con algo que siempre se me hace que es una pantalla, porque viste que está ese dicho tan célebre como espantoso, que es que la oportunidad hacia el ladrón. Sí. Creo que hay mucha gente que considera que si alguien no tiene a mano una real posibilidad de meter la mano en la lata erradamente, no lo hace. Y yo creo que no, yo creo que cuando a la gente le llega esa ocasión, le llega por algo, le llega porque ya la moral está mucho más abajo del subsuelo. No sé, es complejo, pero me parece siempre una pantalla el dinero. Por eso cuando quiero que a todos estos les ajusticien, no estoy pensando en que devuelvan lo que se robaron solamente, sino que realmente pierdan la libertad, que es lo más maravilloso que un ser humano puede tener, ¿no? Sí, pero me parece que es verdad, el castigo no puede ser simplemente que lo echen, porque ni siquiera es que restituyan el dinero. Los echan y punto, en algunos casos, como pasó con el de ¿cómo se llama? El de los discapacitados. Sí, el de Andís. El de Andís lo echaron y se acabó. Españolo, muerto el perro, se acabó la rabia, ¿viste? No, y es probable que termine siendo embajador en algún lugar elegante, ¿no? También. ¿Ven por qué la gente termina soñando con francotiradores? Sí, tal cual. Porque no puede ser. O sea, ¿cómo puede ser? Lo separás del cargo, nada más. O sea, dañó a un pueblo entero. ¿Y qué haces? ¿Lo apartás? ¿Pero qué es eso? ¿Un premio? Pero lo que pasa es que, como te decía recién, Ana, me parece que ellos no quieren ni siquiera apartarlo. Lo que quieren es que eso se convierta en normalidad. Claro, sí, para también ellos seguir. Bueno, la connivencia, lo de siempre. Así estamos, llegamos a tener lo que tenemos en La Rosada por la absurda connivencia de la mayoría de la gente que está en política, la verdad. Después no queremos que los jóvenes no salgan a cantar, que se vayan todos, la verdad. No, esa es una percepción
que tienen muchísima gente. No somos nosotros tres acá en la radio que pensamos esto. Yo creo que es masivo y se refleja mucho en la concurrencia de las urnas. Cada vez es más baja. Vamos a llegar al nivel de votación que tienen los países donde las elecciones no son obligatorias, el 50%. Pero por suerte, menos. Eso que vos reflejabas, Ana, recién, que sucede en los estamentos de gobierno, no es lo que pasa en la calle. Y precisamente queríamos charlar con vos para conocer un poco tu interpretación del fenómeno que provocó el Indio Solari, ese fenómeno de un cantante, que es mucho más que un cantante, es un líder popular, evidentemente, y que provocó un hecho político, porque fue realmente un hecho político el velorio y la consternación que provocó no iba a decir juventud, pero no fue solamente en la juventud, fue en gran parte del pueblo argentino, que si hubiera sido posible, hubiera durado varios días más el velorio, porque hubo mucha gente que no pudo viajar por cuestiones económicas, otras por cuestiones laborales, pero que les hubiera gustado hacerse presente en una despedida al Indio, ¿no? Mira, yo creo que en el caso del Indio, bueno, a mí me encanta, tengo un tema preferido que es To Beef or Not To Beef, que lo he trabajado muchísimo con mucha gente de México, inclusive analizando en México, de Estados Unidos, pues es una maravilla, ¿no? Esto de que alguien pueda proponer que los yanquis leen el Evangelio según Hitler a la hora de almorzar, me parece que es de lo más maravilloso que he oído, y esas son palabras del Indio. Yo creo que, más que popular, que terminó siéndolo quizá, fue masivo. Vieron que, como Spinetta, hay gente que ama medio mundo, el otro medio no, pero digo, no pasa por la popularidad, porque creo que muchísima gente no solo no podía seguir las letras del Indio, sino que había algo de un orden un poquito encriptado, no lo digo como crítica, o sea, cierto nivel de clase media intelectualoide, diría. La gente más pobre y en las villas no se escuchaba el Indio, chicos, así. Y esto no, de ningún modo es en detrimento del figurón maravilloso que fue, para nada. ¿Vos crees que es un fenómeno más de clase media el Indio que de clase que del resto de...? En los sectores populares que yo frecuento mucho por mi actividad militante y mi laburo, hay gente que admira al Indio, pero no es masivo. Los ricoteros no son masivos, no es masivo. Son más masivos en la clase media, me parece. Sí, media baja, te diría, clase media baja. Sí, por supuesto. Yo le diría la clase media intelectual trabajadora. Sobre todo lo digo por tantos años de atender diversas franjas etarias en las que desde alguien que tenía 15 años en ese momento fue a verlo a Olavarría, a distintos lugares, y en ese caso atendiendo de una misma familia 3 generaciones distintas, que los 3 lo amen, pero siempre intelectuales, jugados políticamente, gente por ahí sin un mango, pero siempre clase media, trabajadora intelectual, Esto es lo que yo he observado. Ahora, fíjense, ¿no? Qué cosa tan maravillosa. Cuando él cita a un escritor, un periodista fantástico, Jean-Paul Richner, cuando dice algo que casi todo el mundo toma de él, que, a ver si recuerdan esta cita, la memoria, que yo me dedico a esto, ustedes lo saben, en Abuelas de Plaza de Mayo, la memoria es el único paraíso del cual no podemos ser expulsados, canta el Indio. Yo agrego, ¿no?, tomando a Richter, o un infierno del cual no podemos salir. Y lo llevo al punto donde siempre hay como un protagónico y un antagónico en una historia. Imagínense para un nieto, una nieta restituida, o cualquier persona, aunque no tenga que ver con el genocidio, el último genocidio, que se encuentra con que hay una familia que lo ama, que lo espera, que lo ha buscado siempre,
imagínense los otros, no los apropiadores. Ese es el infierno del cual no se puede salir, la memoria. Digo, cómo cada cuestión se puede aplicar a los polos opuestos, ¿no? Sí, te agrego una frase que decía siempre mi hermano Eduardo Luis, que la memoria es un arma de combate. Uh-huh. Me parece que tal cual. Me parece que la memoria sirve y se ha demostrado para acorralar a los enemigos del pueblo, ¿no? Tal Sin cual. duda, sin duda. Un ejemplo maravilloso es lo que acaba de suceder, que 70 años después se condene como responsables absolutos a los que provocaron los fusilamientos, mal llamados fusilamientos, los asesinatos de José León Suárez, y que sean declarados culpables sin ningún tipo de atenuante Pedro Eugenio Aramburu, Isaac Rojas, Desiderio Fernández 40. Suárez, 40 y compañía. Eso me parece que es realmente una demostración de que la memoria transforma las cosas, ¿no? Tal cual, tal cual. Yo creo que haber decretado lesa humanidad en esto, para que sea imprescriptible y la investigación no perezca jamás, es de lo más tierno, maravilloso y revolucionario que escucho en los últimos tiempos, ¿no? Sí, Estando sí. como está gente presa, sana, digo, inocente, pagando por culpas que son de otros tránsfugas, y me parece que es de lo mejorcito que tuvimos, ¿no? Que Sí. esto sea lesa. Tal cual. Volviendo al indio, Ana, yo no tengo... El indio era líder de una banda, lo que se dice en inglés underground, de bajo tierra, de sótanos, que tocaba boliche para poca gente, poco conocido, y hace eclosión, hace explosión, y ni siquiera por sus temas originales, porque, por ejemplo, Jijijiji, que es la más famosa quizás, es de los temas originales, de los primeros, del primer LP Sí. creo que sacan. Sin embargo, ahora se convirtió en un himno, pero previamente, en los 80, los Redondos empiezan a surgir. ¿Por qué ese fenómeno de popularización de los Redondos? ¿En qué lo ves vos? Porque vos decías hoy que por ahí muchos no entienden sus letras, pero a mí me parece que sí muchos entienden sus letras y agarran las letras para esa popularización del indio, ¿no? Yo creo que muchos seguimos sus letras y nos enamoramos. Y cuando digo que no entienden sus letras, en realidad creo que apuntaba a que no es algo tan masivo y tan popular, sobre todo. Sin ir más lejos, fíjense en la pregnancia de Charly García, Fito Páez, comparándolo con Spinetta, con todo el amor que le tenemos a Luis Alberto Spinetta, pero que hay algo un poquitito más encriptado. En Patricio Rey y Los Redondos no había algo que sea tan codificado extraño, pero no era tan simple. En Jijiji no mucha gente por ahí pesca la cuestión metafórica sobre los excesos, la cosa autista, la paranoia. O sea, hay que hacer un recorrido a lo que implica la alienación de las drogas, y a mucha gente le ha servido y lo ha tomado, he escuchado mucha gente, ¿no? Sí, que lo tomó como su tabla de salvación. Sí, señor. Es maravilloso, ¿no? Sí, sí. Ahora, yo te quería preguntar algo, Ana. ¿Qué le está faltando a esta sociedad, o más específicamente, qué le está faltando al pueblo para concentrar en una figura que no es un dirigente social, que no es un dirigente político, que es un emergente de las ausencias a lo mejor? Sí, o un canal de reflexión sobre la vida misma de uno. Pero eso lo decía de alguna manera Ana, yo lo entendí por ahí, ¿no? Que a muchos reflexionaban sobre conflictos personales con el indio. Sí, pero eso puede ser, yo lo veo más como un tema individual. Yo digo, masivamente. Sí, eso, la masividad a mí me es una curiosidad. ¿Por qué masivamente se toma al indio? ¿Qué le falta a la sociedad que toma al indio de esa manera? Sí, sí, muy interesante eso. Mira, yo no creo que sea un faltante, fíjate, yo creo que es un sobrante de falta de ética, porque hay algo tan oscuro, tan tenebroso en lo que los y las militantes políticas
salvo excepciones, ¿no? Siempre hablamos de las excepciones que amamos y que nos sirven y que nos hacen bien, y sobre todo que se ocupan del pueblo. Pero hay tanto chanta en cualquier partido político, tanto estafador, que aparece una persona desde el arte, porque no olvidemos, era un artista, ¿no? Un músico, Sí. que propone lo que la gente está buscando en dirigentes que debieran preservar su salud, su bolsillo, su mesa, y no lo hacen. ¿Cómo no tomar e ir a despedir a alguien como si fuera un Gardel? Hablando de, hoy es el aniversario de Carlos Gardel. Sí. No, yo creo que va a ese lugar, porque mucha gente opinaba, he escuchado, que si Gardel no hubiera perecido como lo hizo, no hubiera sido el ídolo. Yo no estoy de acuerdo, yo creo que esos seres iluminados en todo en la vida guían y marcan. Gilda, Rodrigo, Maradona, bueno, el Indio, Gardel, yo creo que son esos seres que necesitamos para asirnos y seguir la ética que tenían, no porque no hayan tenido errores en la vida, pero comparado a los estafadores que tenemos guiando la Rosada, Olivos, el Congreso, pero esta gente es Gardel y Letera, son dioses. Exacto. En ese sentido, ¿vos pensás que el pueblo le va a perdonar a Messi si gana el Mundial haber sido tan cordial y festivo con Donald Trump? Mira, yo creo que un tipo, el otro día una persona que amo me decía esto tan peculiar, y es que la vergüenza absoluta de Lionel Messi es que siendo embajador plenipotenciario de UNICEF le haya ido a estrechar la mano al genocida de Trump. O sea, esto es peor. A los 2 días que no se lo retiran. A los 2 días del bombardeo donde asesinaron 186 niños iraníes, ¿no? Niñas. Chicos, Niñas. ¿saben cuántas veces en este tiempo del alto al fuego y del cese de guerra, el Estado de Israel rompió filas y bombardeó más de 10.000 veces? ¿Ustedes ven que el mundo esté haciendo algo para parar esto? Yo no. No, y Veo gente digo, que va por la suya. te digo más, Israel estuvo a punto de clasificarse para el Mundial y lo hubiera jugado. No te quepa ninguna duda. No tengo duda. No tengo duda, y que iría el mamerto de acá de la Rosada a avivarlo. Sí, tal cual. Sí, seguro. Tal cual. Igualmente, o sea que a mí me llegó un video de los mexicanos, creo que hecho por el gobierno mexicano, donde dice algo así como, bueno, yo critico a Messi, critico a Trump, critico que se haga en Estados Unidos este mundial, que solo esté el eje puesto en el negocio y no en lo deportivo, pero al mismo tiempo también puedo disfrutar si mi equipo mexicano gana partido y el festejo popular. Hay una mirada así también, ¿no? Yo creo que cuando gana el equipo argentino un mundial, uno siente que ganó, aparte de lo que representen los jugadores. Me parece que hay, vos fíjate que en eso hay una identificación muy grande con un triunfo, ¿no? En las vidas de tantas derrotas que tienen millones de argentinos, millones de latinoamericanos, millones de personas en el mundo, un triunfo deportivo a veces se vuelve en una, no sé si ustedes lo llaman siempre una expresión vicaria, una representación de algo que uno no puede vivir en su vida real y que la transporta a un hecho colectivo de ese tipo, ¿no? No puede haber esa lectura también. Puede ser, sí, no lo había considerado así, pero sí, es probable también. Vos Creo fíjate que esos amores incondicionales. en Bangladesh, vos fíjate, festejaban en Bangladesh, uno de los países más pobres del mundo, salían enloquecidos a las calles a festejar el triunfo del equipo argentino, porque algo tienen que festejar, ¿viste? Necesitan festejar algo. Por supuesto, sí, aunque sea tomado prestado, ¿no? Claro, un día, porque más de un día no dura eso. Sí, pero no nos olvidemos que eso tiene un origen político, ¿eh? Sí, por supuesto. El origen es Sin duda, sin que duda, sin duda. Cuando Argentina le gana a Inglaterra en el Mundial de México, ahí es cuando empieza a ser partidario de... La mano de Dios, ¿no? Claro. Pero el primero que lo significa es Diego. Diego en el vestuario dice,
muchachos, estos tipos vienen del país que mandó matar a nuestros hermanos. Sí, bueno, pero no mezclemos todo. Estamos hablando de qué pasa en Bangladesh, no qué le pasó a Diego. No, pero el Diego es la representación de la política desde el pueblo, desde la mirada popular, ¿eh? Porque la mirada popular no... A veces uno la quiere convertir en virtuosa y no es tan virtuosa, ¿no? La mirada popular es contradictoria. Para nada, totalmente. Es muy totalmente, acuerdo. Sí, muy acuerdo. Contradictoria. El Diego era muy contradictorio, ¿no? Ahora, el Diego se equivoca... No, somos hablantes. El Diego, vos hablabas hoy, se me ocurre una ironía, el Diego se equivocaba y se perjudicaba a él. Ahora, los que estamos criticando ahora, se equivocan o accionan maliciosamente y los que nos jodemos somos nosotros. Es que no se equivocan ellos. Ellos no se equivocan, esa es la gran diferencia. Ellos aciertan en hacer lo que quieren hacer. En hacer el mal, claro, tal cual. Totalmente. Y nos perjudicamos nosotros. Recuerden los discursos de Fidel. Era un plato porque si tienen el registro de memoria extendida, ¿se acuerdan los discursos de Fidel que duraban horas a veces? Sí. Bueno, pero si prestan atención, tomen cualquier extracto de un discurso de Fidel. El tipo jamás tuvo un acto fallido que hablara de un perjuicio, por ejemplo, al pueblo o a la revolución. Ojo, hay muy poca gente que no equivoca así. Acuérdense del Mamerto Mayor, el mafioso de Macri. Cada vez que se equivocaba era en contra del pueblo. ¿Se acuerdan? Actos fallidos. Fallaba, sí, pero fallidos gravísimos. ¿Viste? Como decía, yo les puedo hacer mucho mal. O sea, él siempre estaba amenazando. Bueno, esta gente no... justamente creo que los grandes genios y las personas más éticas se equivocan con lo que implica el significante equivocación. Los demás, ellos a lo sumo yerran, o sea, son como máquinas, estas maquinitas que no pueden pensar, donde el error no es humano, el error es de cálculo, el error es matemático. Los hablantes nos equivocamos y como dice muy bien Marcelo, esta gente no equivoca nunca, porque todo lo que hace es mezquino. Tal cual. Igual te voy a decir una reflexión sobre Fidel, y quizás con un enorme optimismo de parte de él. Cuando vino acá y iba a hacer un acto en el aula magna de la Facultad de Derecho y tuvieron que salir afuera a la escalinata porque había tanta gente que era imposible meterla ahí adentro, él en su discurso dice: quiero felicitar al pueblo argentino por haber hundido en la fosa más profunda del Océano Pacífico del neoliberalismo. Y te tengo que decir que no acertó ahí, porque no lo hundimos en la fosa más profunda, sino que revivió y lo tenemos en el gobierno. Estás apurado, tesoro, danos unos añitos más. Bueno, está bien, claro, sí, es verdad. Vamos a tener que pensar en otras generaciones, entonces, decimos. Sí, no sé si lo vamos a ver mucho, pero bueno, ya nos enteraremos de algún modo, ¿no? Sí, cierto. Bueno, Ana, muchísimas gracias siempre por tu participación. No sé si, Marcelo, vos querés a decirle algo más a Ana. No, que bueno, que esto es un tema para seguir debatiendo, ¿no? Sin duda. Porque no me queda claro todavía por qué la reacción ha sido... Sí, yo tampoco lo tengo, comparto esa... No sé si vos lo tenés un poco más claro que nosotros, Ana, la reacción que provocó la muerte. Pero creo que es el momento de desasosiego, esta desazón en el que estamos sumidos como pueblo, ¿no? Sí. Estoy hablando del pueblo digno, no estoy hablando de los Adornis y de los que lo siguen, de LLA. Estoy hablando de la gente pensante, sintiente sobre todo, y que no estoy hablando de nosotros que podemos comer todos los días varias veces, estoy hablando de la gente que no tiene nada y que nosotros sí tenemos empatía siempre. Eso es lo último que tendríamos que perder. Creo que seguir a alguien que muere, que estaba totalmente contrapuesto a esta gentuza que está manejando este pobre país, porque termina siendo un pobre país, creo que eso hizo que la gente más se enganche, más se prenda, e inclusive escuché de gente que no había ido a recitales y que se empezó a enamorar de él, porque no olvidemos que el indio empezó a ponderar más valores y a hablar en contra de esta gente en los últimos tiempos. Sí. A partir de todo lo injusto, lleva 10 años Milagro Sala presa, Claro. Está enferma y está muy mal. Claro. Digo, tomo esto como un ejemplo, ahí podría decir un montón. ¿Cuánta gente está presa injustamente? Digo, esto me parece que hizo que mucha gente
se la dé más todavía para el lado de Carlos Solari, no tengo duda. No Bien. sé si hay muchísimas más cosas detrás, no sé si nos vamos a enterar tanto, Claro. pero sí, pongámoslo presente para seguir laburándolo, me encanta. Bien, bien, Ana, te despedimos. Te voy a despedir con un tema hecho por la Juventud Rebelde de Cuba, un tema de Carlos Puebla muy conocido, Hasta Siempre Comandante, hecho por un coro de, amo. un coro de niños cubanos. ¿Eh? Tuve la maravillosa fortuna de escucharlos allá en vivo en los colegios. Me Bien. encanta, gracias. Gracias. Hasta pronto, Ana, estamos Chao, en Ana. contacto. Gracias. Dale, besotes, chau.